amigos de Tlaltenango en Red? Estamos transmitiendo hoy, 18 de julio del año 2024. Y bueno, estamos así como aquí con el licenciado Jorge García, ¿sí? Jorge Luis García, quien, bueno, él ha sido una persona que se ha interesado por diversos temas y problemáticas que ha habido en Tlaltenango, pero hoy estamos recordando, no celebrando, recordando un aniversario más de aquel amanecer del 2018. Y creo que tú tienes datos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en aquella ocasión aquí en Tlaltenango? Bueno, pues mira, maestro Salvador, fue pues un fenómeno muy fuera de lo común, lo que es la tromba. Fue justamente la madrugada del 17 de julio y la noche del 17 de julio y madrugada del 18 de julio del 2008. Hace ya más de 10 años, viene siendo el aniversario número 17 de ese fenómeno natural que impactó mucho en Tlaltenango, ¿no? Que yo recuerdo, tengo una historia que escribí y publiqué en su momento en un periódico, sí, que se llama La Tromba de Jalopo. Y ahí pues recopilamos datos acerca de todo lo que sucedió para que no quede en el olvido ese episodio trágico que vivió aquí Tlaltenango, nuestro pueblo, donde se perdieron varias vidas humanas. Una señora que vivía cerca de la Plaza de Toros perdió la vida de sus dos hijos. La señora era de Guadalajara, venía a visitar a su mamá, y los dos niños pues se los robó el agua intempestuosa del arroyo, que a su paso pues derribó todo. El dato es de alrededor de 15,000 damnificados. Ahí está recopilado en esta reseña que hago de la tromba de Jalopo. Otro dato interesante fue, aparte del número de muertos, fue hasta dónde llegó el agua. El agua llegó alrededor de 2,5 metros en algunas partes, y otras partes llegó 1 metro o 1,5 metros. Y hay varias personas que pues dan testimonio de esa terrible aventura que sufrió Tlaltenango. Licenciado, yo recuerdo, porque también me tocó vivirlo, pero ya cuando nos despertaron, no que estábamos ahí, que estaba subiendo o algo así. Yo les he platicado aquí a los que nos siguen en Tlaltenango en Red, que ese día habíamos trabajado en Jerez, Zacatecas. Entonces, de repente el doctor Antonio Márquez, guardo la camioneta aquí enfrente del río, en la parte de la calle Brisas del Río, creo que se llama, ¿no? Bueno, y ahí vivo, no sé. Pues bueno, es ahí donde, enfrente del Puente de la Virgen. Pasa Toño, el doctor Antonio Márquez, y me dice, ándale, que ya se desbordó el Jaloco. Esa camioneta que iba sacando, la volví a sacar, que veníamos de Jerez, y me fui a ver, ¿sí se acuerda cómo estaban, o le platicaron cómo estaban las calles, principalmente la Niños Héroes, la bajada a lo que nos conocemos como la Alameda, pues casi todo el barrio de San Francisco? ¿Nos puede escribir? Bueno, mira, maestro, a mí me tocó vivirlo. En lo personal tengo la fortuna de que no fui damnificado, ¿no? Hay mucha gente que sí fue damnificada, desgraciadamente, de ese fenómeno. Y lo que más se rescata de eso fue la solidaridad que hubo entre la gente. Días después, posteriores, yo me acuerdo, era ya no tan niño, y recuerdo cómo estaba todo Tlaltenango, lo que es el barrio de Veracruz, el barrio de San José, así es, la parte de la Alameda, parte del centro inclusive, y del barrio del Obispo, cómo estaba todo encharcado, las calles llenas de lodo, que tuvo que intervenir el ejército, y se tardó más de 1 mes en que las calles volvieran a estar en su normalidad. Licenciado, hay una parte cuando de repente se queda sola la comandancia,
Y había gente que me decía la parte que está del otro lado del Libramiento. Y yo me acuerdo que estaba haciendo uso del radio de la policía, no sé hasta la fecha sus claves. Le decía, pues les voy a hablar así sin claves. Oigan, nos están reportando que qué pasó con la gente que estaba de aquel lado del Libramiento, y me dicen, allí no hay problema. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué Tlaltenango sufrió, en especial esa parte de San José, Veracruz, la Alameda? ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, pues se da principalmente por, decirlo de alguna manera, que la naturaleza del arroyo de Jaloco viene corriendo de oriente a poniente. Y hace alrededor de 150 años el arroyo de Jaloco, inclusive menos, alrededor de 100 años, no tenía las cavidades y el trazo que actualmente tiene. No, es decir, no tenía alrededor de unos 14, 16 metros de anchura, sino que tenía, vamos a decir, como 50, 60 metros de anchura. Entonces se vienen construyendo casas en la ribera del arroyo y sucede lo que ha ocurrido en muchos lugares de la República, que, como decía Voltaire, Dios perdona, el hombre algunas veces, la naturaleza nunca. La naturaleza nunca perdona. Entonces, a veces cuando invadimos las riberas de los ríos y de los arroyos, pues desgraciadamente, aunque sea una vez cada medio siglo, ocurren esas tragedias. Licenciado, recuerdo que en aquel entonces, en la radio, estaba el noticiero por hasta loco, no se metió a las casas. La gente de Tlaltenango se metió al Jaloco. ¿Eso es lo que nos trata de decir? Pues de alguna manera sí, ¿no? De alguna manera sí nos metimos al Jaloco, pero porque somos parte del Jaloco. Por eso hay ese conocido proverbio de que todo aquel que bebe agua del Jaloco siempre vuelve a Tlaltenango. Y Tlaltenango sin el Jaloco no sería Tlaltenango, es parte de la identidad de Tlaltenango. Y como tal, pues tenemos beneficios de tener ese arroyo en medio de nuestra ciudad, y tenemos también perjuicios, ¿no? Hablaba usted ahorita de la solidaridad que mostraron muchos lugares. Anoche, cuando estábamos transmitiendo aquí en Tlaltenango en Red, les decía que hay un intercambio de mariachis, de música, es su danza, el mariachi y su charrería, creo que así se llama. Bueno, en esa ocasión nos tocó estar en Durango, y en donde está el Palacio Municipal había un letrero. Ya, desde luego ya habían pasado algunos días, ya estaba en esos días en el mes de agosto. Y lo que me llamaba la atención, incluso hasta de lejos estaba observando que había un letrero, centro de acopio para damnificados de Tlaltenango, Zacatecas. Bueno, eso sería hasta cierto punto normal, pero lo que me llamó la atención es que mucha gente estaba arribando con cosas para que se vinieran a Tlaltenango, y posteriormente nos platican que las cuentas no estaban saliendo tan bien, porque incluso estaba en ese tiempo la gobernadora Amalia García, y que estuvo aquí un tiempo, y aún así sí sería cierto que hubo cosas que no fueron bien repartidas, que fueron desaparecidas. ¿Qué datos hay de esto? Al fin de cuentas, pues ya pasó. Bueno, pues hay muchas especulaciones, y como abogado pues sería incorrecto que yo pudiera hacer una acusación en contra de alguien sin pruebas. Entonces, pues no podríamos acusar a nadie en específico. Lo único que es rescatable es que en las tragedias pues siempre hay personas que desgraciadamente se aprovechan de la desgracia del prójimo. Pero hay más personas buenas, de buen corazón, que demuestran la solidaridad a través de actos de altruismo y de humanismo, como ocurrió aquí en Tlaltenango, que a mí me tocó en lo personal saber de una persona que arriesgó su vida para rescatar a un damnificado que estaba ahogándose. Y es
Me abstengo de mencionar el nombre de la persona, cuando es un héroe anónimo, pero hay varios testigos que aseguran eso y que dan testimonio de ese acto de heroísmo. Y así, después de la inundación, se pudo ver pues la buena hospitalidad de muchas personas de Tlaltenango, ¿no? Vino el presidente de la República también de aquel tiempo, sí, Felipe Calderón. Felipe Calderón. Caminó en las calles de Tlaltenango, vino la gobernadora Amalia García, todas las autoridades, y bueno, se especula que a veces no se hace buen uso de los fondos que son destinados para la reconstrucción de los desastres naturales. No podría precisar si se hizo buen uso o no. Lo que sí podemos precisar es que el daño fue incalculable y las pérdidas materiales pasan a segundo plano. Lo más terrible fueron las pérdidas humanas que se tuvo en el desastre. Licenciado, en ese tiempo pues teníamos los dos niños que ya los mencionó, no sabía que venían de visita. La señora que fue pues ahí donde estaban las oficinas de un partido político, creo que ahí la velaron, ¿verdad? Pero aún así mucha gente decía que en ese tiempo había mucha gente wixárika que no se supo si cuántos fueron los que se llevó o fue parte de la fantasía de muchos. ¿Qué cree usted? Mira, sí había personas de la comunidad wixárika que vivían a las riberas del arroyo, de Jaloco. Se hospedaban rentaban casas viejas, y pues de que no se tiene un dato porque no eran de Tlaltenango, entonces no se tiene un dato preciso si fallecieron o si se fueron. Se especula que hubo más de 30 muertos, eso es lo que se especula. Los datos oficiales es que hubo confirmado 8 muertos. Esos son los datos oficiales que da el gobierno, pero pues nunca podremos saber a la precisión cuántas personas fallecieron, porque el agua pues se lleva todo a su paso. Ahorita que menciona que se lleva todo a su paso, en ese tiempo todavía trabajaba en la Escuela Secundaria Técnica número 21, y cerca de aquellos días, en esa ocasión venía caminando, y al pasar por el puente que está donde llegan los camiones de los rojos, que así le conocemos, no me creo que se llama Francisco García, la calle esa. Bueno, a lo que quiero llegar, que cuando iba pasando, ya iba caminando a prisa, pero dice, mire, estaba creciendo el Jaloco, no iba a crecer, no era ese día, no era el 18 de julio, pero con la corriente que traía, haz de cuenta que venían dos manos grandes, como si fuera, por así, para hacer imágenes mentales, como si viniera King Kong empujando un montón de botellas, grande, que era lo que traía Jaloco en aquella ocasión, ¿sí? Entonces, no sé qué tanto podremos invitarlos para estamos recordando a esto que sucedió hace 17 años, para que, bueno, no contribuyamos a que se empeoren los fenómenos naturales con esas botellas, con esa basura. Bueno, ahorita aprovechando el aniversario, lo primero que es importante reflexionar, ¿no?, de la naturaleza, el poder que tiene la naturaleza en los fenómenos naturales, y reflexionar. Es un momento muy grave para reflexionar a 17 años ya de ese suceso. Ya pronto se van a cumplir 20 años. En el 2028 se cumplen 20 años. Sí, así es. Bueno, son 16 años, disculpen 16 años de ese suceso. Es un momento clave para reflexionar acerca del respeto que debemos a la naturaleza. Respetar lo que son las riberas de los ríos, de los arroyos, tratar de evitar construir en adelante al borde de ríos, al borde de arroyos, porque siempre pues, sucede que tarde o temprano la naturaleza reclama lo que es suyo. Así es. Y también pues la basura que mencionábamos, pues también pues bueno, ayudar por ese lado. Algo que quiera ya recalcar para que
los que ya nos están viendo, no vamos a responder las preguntas porque esto es un punto de vista muy personal, así quedamos que íbamos a hacerlo. ¿Algo que quieras recalcar? Bueno, pues mira, primero decirle a la gente que no dejemos pasar este aniversario. No es una celebración, no es un día festivo, porque fue una tragedia lo que ocurrió hace 16 años. Así es. Pero sí es un día digno de celebrar, no de celebrar, mejor dicho, de recordar y de rememorar lo que sucedió, porque fue un hecho histórico a nivel nacional, una inundación sin precedentes en Tlaltenango, con más de 15,000 damnificados, con varios muertos, y que nos pone a reflexionar del lugar que le tenemos que dar a la naturaleza, que no debemos construir en áreas que no están diseñadas para eso, que son riberas de ríos y riberas de arroyos, y sobre todo también compartirles, me gustaría darles a quienes nos están viendo nuestro Facebook, por si gustan seguirnos, se pueden encontrar en Facebook como Jorge Luis García Casas. Voy a compartir con ustedes ahí en mis redes sociales la historia que escribí, la reseña que escribí justamente de este suceso de la tromba del Jalopo, donde narro a detalle cada uno de los hechos que ocurrió, documentado, en cuándo intervino el ejército, qué personas participaron, cuáles fueron las áreas más afectadas y los principales hechos que ocurrieron, como el curioso caso de la Plaza de Toros, donde se sabe que el agua a su paso arrojó tras de sí varios vehículos y quedaron empalmados una columna de vehículos en las gradas de la Plaza de Toros. Sí, Hay fotografías de este hecho. Y muchos hechos curiosos que a lo mejor no conocemos y que creo que es interesante conocer como parte de la historia de Tlaltenango. Eso sería todo de mi parte, y darle las gracias a usted, maestro, por la entrevista. Pues muchísimas gracias, licenciado, de veras, no lo vamos a dejar, como luego dicen, lo vamos a seguir molestando porque, perdón, ahí viene Santana. A ver qué nos platica de Santana. Le agradecemos infinitamente, y a ustedes que nos están ya siguiendo, ahí vamos a dejar guardado esta entrevista para quien no estuvo ahorita conectado por cuestiones de trabajo, pues le dicen que está ahí en Tlaltenango en red, la estación a otro nivel. Muchas gracias, licenciado.